acto seguido damos inicio a la primera ponencia del tercer Congreso Internacional de Contabilidad. Invitamos al magíster Henry Córdoba, el que nos va a presentar la ponencia Aplicación de las NIF en la gestión empresarial. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a las autoridades de la universidad, a los profesores honorarios mencionados el día de hoy, al decano de la facultad, y a ustedes estudiantes en general. Gracias por la invitación. Ahora el tema que vengo a tratar es la aplicación de las NIF en la gestión empresarial. ¿Cómo esto impacta y qué importancia tienen estas normas en la gestión del negocio? ¿Sabían ustedes que los jóvenes se están preparando hoy en día para algunos trabajos que hoy ya no existen? Algún alumno me decía una vez: profesor, ¿puede poner un ejemplo? Claro, si nosotros hablásemos de la carrera de contabilidad, por ejemplo, hay algunas normas que hoy en día ya no se encuentran vigentes y que aún permanecen en la currícula de algunos profesores. Pero llevamos esto un poquito a la práctica. El otro día me encontraba con un joven que decía, le preguntaba: ¿y en qué te desempeñas? Ahora, bueno, estoy estudiando, estoy en un instituto estudiando una carrera técnica de contabilidad. Y le estaban enseñando, bueno, el tema del debe y el haber y el va y viene. Pero resulta que eso en el mundo real ya no existe, porque están los sistemas automatizados, están los ERP que consolidan toda esa información, y lo que hay que entender es la esencia de la contabilidad. La transformación digital está cambiando el mundo a nivel global y forma parte de la agenda de la mayoría de empresas. Y dicho esto, efectivamente, el mundo va a cambiar y algunas carreras que hoy existen posiblemente no existan en el tiempo. Alguna vez conversando con un especialista de Silicon Valley, me decía, posiblemente la contabilidad desaparezca. Yo decía, pero desaparezca, que se va a eliminar, ¿no? No, me dice, lo que pasa es que se va a reducir y va a tender a migrar, y el perfil del profesional contador va a tener que cambiar hacia un mundo más tecnológico, y de repente va a necesitarse que se tengan otros skills. ¿Por qué son importantes entonces las NIF? Porque vivimos en un mundo globalizado, porque existen consensos en cuanto a moneda. Por ejemplo, el tema del dólar, que se utiliza en muchos países, el euro para países que están cercanos, en el caso de Europa, se utilizan tasas de referencia, como el caso de la LIBOR, o un idioma universal, como es el inglés. Porque en más de 10 mercados de capital globales se aplican las NIF o IFRS cuando las empresas quieren buscar financiamiento en el exterior y quieren cotizar en alguna bolsa. Porque la inversión puede venir de cualquier parte. Los inversionistas se encuentran en diferentes países y ellos necesitan un lenguaje común. Necesitan reglas claras para hacer proyecciones y esperan recibir sus dividendos sin sorpresas. Y sobre todo, porque las NIF son la base para preparar estado financiero. Entonces, ¿qué importancia tienen las NIF en la gestión empresarial? Algunas decisiones gerenciales de hoy. Los gerentes están preocupados por cómo comprar activos, qué tipo de activos, cómo voy a financiar esa compra de activos. Están preocupados por cumplir con reglas tributarias, por evitar contingencias. Tienen en su mente cómo van a crecer, si van a tener un crecimiento orgánico o inorgánico. O sea, si voy a crecer extendiendo mis operaciones normales de la compañía, o de repente voy a crecer adquiriendo otra compañía. Están pensando en cómo maximizar el valor
de la inversión de los accionistas. Y otras veces también están pensando en cómo reducir personal. Y seguro parte de ello va a ser tocado en una de las ponencias por la doctora Silvia, y cómo la tecnología también va afectando a este mundo cambiante. Y en todas estas decisiones están las normas internacionales de información financiera, que son las reglas universales para entender y cómo leer los estados financieros. Son la base para una adecuada toma de decisiones. Cuando uno tiene reglas estándares y uniformes, puede decir que los estados financieros que se han preparado por IFRS están adecuadamente o razonablemente preparados y sirven para tomar decisiones. Y bien, entonces, si pensamos en el mundo de las IFRS, ¿cuáles serían los asuntos generales que se tocan en los diferentes sectores? Llámese una empresa industrial, agrícola, una empresa del sector inmobiliario, en general, cosas que suceden de manera transversal. Puede ser de repente temas de valor razonable para el instrumento financiero, un tema de valor razonable para los activos. Y son temas que de repente ya lo están llevando en algunos cursos propios de la carrera. Pero ¿qué más? Algunas empresas o grupos económicos, como los 10 grandes grupos económicos peruanos, por ejemplo, ven el tema de la consolidación. El otro día un alumno me preguntaba, profesor, ¿y usted ha visto alguna empresa que consolide más de 10 subsidiarias? Claro, alguna vez en mi experiencia me tocó consolidar a 32 compañías subsidiarias en diferentes países, pero me quedé sorprendido cuando escuché al gerente financiero de Google, porque decía que ellos querían llevar su proceso de consolidación donde tenían a 300 subsidiarias en el mundo de 90 o 120 días a tener un proceso de cierre de 15 días. ¿Se imaginan lo que es consolidar a 300 compañías? Luego también tenemos las combinaciones de negocio. ¿Por qué? Cuando se tiene una adquisición de una compañía, muchas empresas lo que revisan es cómo asignar correctamente los activos y pasivos adquiridos a valor razonable y cómo se hace esta distribución. Muchas empresas dicen, oye, voy a comprar perdiendo, o sea, hacen un desembolso mayor a lo que adquieren, con lo cual obtienen una plusvalía. Pero muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Yo tenía una ganancia en compra o una ganancia por condiciones ventajosas, con lo cual generan un resultado favorable para la compañía en estas adquisiciones. Profesor, ¿puede poner un ejemplo? Me decía un alumno. Claro, por ejemplo, algo que fue público, cuando Incafarma o el grupo Intercom compra a Química Suiza, o sea, a Mifarma, a FASA, a BTL. Entonces, esa, por ejemplo, es una adquisición. Y por los valores que son públicos también, una transacción que movió los 500 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, siempre cuando hay este tipo de transacciones es, ¿por qué se adquieren los negocios? Se adquieren porque yo ya soy grande, pero no quiero que me hagan competencia, o no quiero que vengan competidores del extranjero y por lo tanto compro a los operadores más chicos. Pero después también se ven casos de manera general cuando hay conversión en moneda extranjera. Si nosotros traemos los estados financieros de una compañía en el exterior, los traemos para consolidar a una matriz peruana, obviamente esos estados financieros están en una moneda diferente y para traerlos a una moneda local hay todo un proceso de conversión que trata la Ley 21. Se ven también políticas contables y la corrección de errores. Las políticas contables, por ejemplo, cuando uno quiere pasar del valor de costo para ciertos activos al valor razonable. O cuando se corrige un error, por ejemplo, si es que estuvo mal calculado el impuesto a la renta y este año se quiere corregir, entonces hay que ver qué procedimiento seguir para poder corregir los estados financieros. Y eso muchas veces es conocido en el mundo de la auditoría y la contabilidad como una reestructuración de estados financieros. Obviamente para esas empresas que son públicas no es conveniente que los estados financieros que ya se mostraron en el año 2017 en el año 2018 se estén corrigiendo. ¿Por qué? Porque no hablan muy bien de nosotros los profesionales que preparamos la contabilidad, de la gerencia que toma decisiones, porque un estado financiero que está cambiándose constantemente tiende a no mostrar un adecuado resultado y por ende no permite una adecuada toma de decisiones. Pero también se ve cómo contabilizar esos eventos posteriores. Si es que existe, por ejemplo, una determinada transacción o un juicio que se presenta en el mes de febrero cuando ya se cerraron los
cómo tratar ese tipo de situaciones. Y también en casos de hiperinflación, como lo que hemos tenido nosotros hace muchos años atrás. En ese caso se aplica la NIC 29, cómo llevar unos estados financieros de economías hiperinflacionarias para reflejarlos a su valor real. Si nosotros mirásemos alrededor en América Latina, ¿qué países son los que posiblemente o ya están aplicando este tipo de norma para poder ajustar sus estados financieros? Tienen a Venezuela y muy por seguro Argentina este año va a tener que estar ajustando sus estados financieros. Pero también hay algunos sectores específicos que tienen normas específicas. Y nos dicen, si hablásemos del sector industrial, tenemos cómo tratar las compras de activos fijos o las compras de intangibles. Cómo tratar el deterioro de activos si es que se identifican. Cómo revisar la capitalización de diferencias de cambio y registrarlas en los estados financieros. Cuando hablamos de diferencias de cambio, estamos hablando de situaciones cuando hay devaluaciones de moneda. Si hablamos de empresas inmobiliarias, el rubro más importante o técnico se refiere a propiedades de inversión. Y estas propiedades de inversión, de acuerdo con esta norma, se trata o al valor de costo o al valor razonable. En este caso, el valor razonable muchas veces es sustentado con flujos futuros traídos a valor presente o muchas veces es sustentado también con valores de tasación. Si hablásemos, por ejemplo, de algún sector minero, los temas más críticos están en la moneda funcional y las provisiones por desmantelamiento. Y cómo hacer la restauración de los locales, de los sitios donde se ha hecho exploración. Y si hablásemos del sector agrícola, por ejemplo, ahí tenemos, o en general, no solamente agrícola, sino voy a hablar de las empresas avícolas también, una empresa avícola grande que es San Fernando, que también usa esta norma 41 que se refiere a los activos biológicos. Y esta norma hace 2 años cambió para que a partir del año 2017 se registraran los activos biológicos tal y como establece la norma y no se considere el valor de la planta fija o de la planta raíz. En ese caso, la norma nueva decía, no, esto me lo tratas como activo fijo de acuerdo con la NIC 16. Sin embargo, todavía existe en la currícula de algunas universidades este tema como que si se tratase todo a valor razonable, sin considerar ese desglose de la parte de la plantación, la parte base, para tratarla al costo histórico. Y si hablásemos también de las industrias en general, miraríamos las provisiones, activos y pasivos contingentes. Y muchas veces esto se da cuando existen juicios, ya sean laborales, ya sean tributarios, ya sean de carácter medioambiental, o cuando existen algunas provisiones específicas para realizar por temas de despido de personal o por temas de bonos del personal, de bonos de la gerencia, o si hablásemos de activos, por ejemplo, cuando la SUNAT, ustedes hacen un reclamo y la SUNAT le dice, sí, pero para que tú hagas el reclamo tienes que hacerme un pago, un desembolso para yo poder darle curso a tu expediente. En ese caso, esos desembolsos, hay una norma o una interpretación específica que te dice, ese desembolso que tú efectúas para poder seguir con el reclamo tributario no es considerado un gasto, sino se trata como un activo. Y entonces, hablando de esos sectores específicos, vamos a profundizar un poquito más sobre estos temas de deterioro de activos, moneda funcional, capitalización de diferencia de cambio y las provisiones por desmantelamiento. Deterioro de activos. ¿Qué es lo más importante que debiéramos mirar acá? La revisión de los indicadores. ¿Cuándo es necesario evaluar la existencia de evidencias de deterioro? La pregunta es, ¿todos los años se tiene que efectuar esta revisión de deterioro? La respuesta es no, depende. Yo siempre digo depende porque a veces a una pregunta no tan completa, siempre la respuesta depende, porque en la medida que uno va incorporando elementos de juicio, la respuesta puede ser diversa. Si hablamos de deterioro de activos, siempre se efectúa a la fecha de cada reporte financiero. Si hablamos de unidades generadoras de efectivo o algún goodwill, necesariamente se efectúa todos los años. Si hablásemos de la propiedad, planta y equipo, no necesariamente todos los años. Para el primer caso, que es la unidad generadora de efectivo, un goodwill o un activo intangible, se efectúa todos los años considerando el valor de los flujos futuros traídos a valor presente. Si hablásemos de la propiedad, planta y equipo normal,
En ese caso, primero hay que demostrar si existen indicios de deterioro. ¿Cuál puede ser un indicio de deterioro? Por ejemplo, que la economía esté pasando por un proceso inflacionario. Número uno. Número dos, que de repente el sector no le vaya muy bien. Por ejemplo, si estamos en el sector agrícola, el fenómeno del Niño puede impactar al desarrollo de la compañía. Si hablamos del sector minero, de repente el precio de los minerales puede impactar el negocio de la compañía y por ende los activos pueden haberse visto deteriorados. Y a nosotros como profesionales de la contabilidad nos toca incorporar, bueno, obviamente la gerencia, incorporar ciertas provisiones al valor de los activos. ¿Por qué? Porque lo que dice esta provisión es que los activos no se van a recuperar en el corto plazo, va a tener que cambiar ciertas situaciones cuando se reviertan los indicios de deterioro. Y si hablásemos de la moneda funcional, bueno, este es un tema que hace algunos años atrás fue bastante álgido, yo diría, cuando tocábamos este tema y hablamos de cuál era la moneda funcional en el Perú. Algunos decían, no, la moneda funcional en el Perú es el sol. Yo decía, depende, hay que mirar, en realidad hay indicadores primarios y hay indicadores secundarios para poder revisar el tema de moneda funcional. Y por ejemplo, esto es una foto de hace 2 años atrás. Muchos inversionistas, empresas o el mismo Banco Central decía que el tipo de cambio iba a estar alrededor de 3.65. Pero en ese caso, las empresas decían, entonces yo debo de cambiar de mi moneda funcional para que no me afecte la pérdida o ganancia por diferencia de cambio. Bueno, pérdida sustancialmente. Algunas decían, bueno, entonces como yo estuve en dólares, tengo que cambiar mi moneda funcional a sol para que no me afecte y no me golpee el estado de resultados y por ende yo tenga dividendos para distribuir. El punto de partida es considerar indicadores primarios, la evidencia de apoyo, indicadores secundarios y si son operaciones en el extranjero, igual que la matriz, indicadores mixtos. Si hubiese, en ese caso hay que considerar el juicio profesional. Cambia si solo cambian las transacciones subyacentes relevantes, eventos o circunstancias. ¿Cuáles serían los indicadores primarios? La moneda que influye principalmente en los precios de venta. Los indicadores primarios llegan a ser los más importantes. La moneda del país cuyas fuerzas competitivas, regulación, determinan principalmente los precios de venta y la moneda que influye principalmente en los costos de mano de obra, materiales y otros. Esos serían los indicadores primarios para determinar una moneda funcional. Y bueno, secundarios, la moneda en la cual yo me financio y la moneda en la que pago los dividendos. Si hablásemos de una devaluación de moneda, lo que se presenta obviamente es una pérdida por diferencia de cambio, bueno, en muchos casos también una ganancia podría ser, pero en este caso hablemos de una pérdida. Para que no se afecte el estado de resultados por una pérdida por diferencia de cambio, hay una opción que da la norma que te dice cómo capitalizar la diferencia de cambio. Y por ejemplo, este es otro cuadro. Si ustedes estaban 2 años atrás y miraban cuál era el comportamiento del tipo de cambio, algunos decían, mira, la tasa, el tipo de cambio y la tasa de interés como que están fluctuando significativamente, entonces lo que yo tengo que hacer es saber cómo voy a tratar esas diferencias de cambio. Y la norma dice, la diferencia por préstamos de moneda extranjera, en la medida que sean consideradas como un ajuste a la tasa efectiva de la moneda nacional, puede ser parte del activo que estás adquiriendo. En resumen, no llevar toda la pérdida por diferencia de cambio del estado de resultados, siempre que parte de la diferencia de cambio forme parte del spread o de la diferencia que existe entre una tasa en moneda nacional o una tasa local respecto de la tasa en moneda extranjera. Siempre pone tope. Y si hablásemos de la provisión por desmantelamiento, el efecto de cambio de tasa de descuento es lo que hay que considerar en esta situación. ¿Para qué sirve, por ejemplo, valorizar un negocio? Si lo vemos desde el punto de vista contable, la base contable que soporta el tratamiento de los costos de desmantelamiento está dada de acuerdo con las IFRS o NIF, por la NIC 16, inmuebles, maquinaria y equipo, la NIC 37, las provisiones, la 34, la información financiera intermedia que tienen que presentar las empresas que son públicas y aquellas que opten de manera voluntaria por aplicar esta norma, y la interpretación CINIF 1 sobre los cambios en los pasivos existentes. ¿Cuál es el tema de interés acá? El costo de desmantelamiento se debe considerar desde el inicio de la construcción del activo. Cuando se está construyendo y
imagínense que este es un local arrendado, ¿no? Y esta es una concesión que la tienen que devolver tal y como la encontraron. Entonces, cuando se hace la construcción de este local, tengo que considerar como provisión una por desmantelamiento, porque al término de los años de concesión, que serían 30 años, tengo que dejar el terreno tal y como lo encontré. En ese caso, se aplica esta provisión por desmantelamiento. Y los aspectos a considerar: la moneda funcional, el cronograma financiero, la vida útil de la mina en este caso, la moneda de desembolso de las obligaciones, la tasa de inflación proyectada y la tasa de descuento. Son elementos que hay que considerar a la hora de determinar esa provisión por desmantelamiento. Y ahora, ya vimos lo que hoy en día está vigente. Pero ¿qué es lo nuevo con relación a las normas internacionales de información financiera? La 15, que se trata sobre el reconocimiento de ingresos. Ya la forma de reconocer los ingresos no es similar a cómo se trataba anteriormente de acuerdo con la NIC 18. La NIC 16, que trata sobre los arrendamientos, y la 9, que trata sobre los instrumentos financieros. Si hablamos de la NIC 16, estamos hablando de que la forma en la cual se reconocen los ingresos cambia desde el punto de vista de la transferencia de riesgos y beneficios a cómo se transfiere el control, o el momento en que se transfiere el control. La norma está vigente desde el año, se emitió en el año 2014 y se aprobó de manera internacional, deroga a la NIC 11 y NIC 18 anterior y entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2018. Yo tengo aquí varias diapositivas que detallan los procedimientos para reconocer los ingresos, pero quiero resumirlos con un ejemplo. El otro día una empresa me consultaba, me decía: ¿cómo debo reconocer? Imagínense que existe un dealer, se dedica a vender autos. ¿Cómo debe reconocer una empresa que vende autos el ingreso si al 31 de diciembre, esta es una persona que quiso comprar su auto, quiso regalarse su auto, hizo la compra el 28 de diciembre, ¿no? Con lo cual, si estuviésemos en la norma anterior, esa venta se hubiese reconocido porque se transfieren los riesgos y beneficios. Y ahora venía el siguiente punto, ¿no? Las empresas decían: oye, el auditor me está diciendo que no debo reconocer el ingreso porque yo no he transferido el bien. El auto, es un auto de $50.000, un Mercedes-Benz, se encuentra acá en mi almacén. Y el auditor me está diciendo que como yo no he transferido el vehículo, no se lo he llevado, por lo tanto no debo reconocer el ingreso. Y eso es lo que todos están aprendiendo en las clases. ¿Es correcto? Ok. Porque no se ha transferido el riesgo y beneficio. Esta norma dice: no, un momentito. Tú lo que tienes que hacer es evaluar si has transferido el control o no al comprador. Entonces, desde este punto de vista, esta empresa no debería reconocer ingresos. Pero ellos me dicen: oye, gente, pero en la práctica nosotros hacemos otra cosa. En realidad el auto se queda porque es el comprador el que te dice: oye, está bien, te lo dejo porque yo quiero que lo pongas en una polarizada. Te lo dejo porque quiero que me hagas el trámite de placas y de SOA. Ah, ok. Pero entonces, ¿qué pasa si el auto se lo llevan o se lo roban? Yo no he transferido el riesgo y beneficio. No, error. Lo que hay que hacer, hay que distinguir entre qué actividad estoy realizando o desarrollando. Primero, hay una venta porque he transferido el control. ¿Y cómo se evidencia la transferencia del control? Con la firma del comprador donde me autoriza que el auto se quede en el local. Número 1. Número 2, hay un servicio adicional que sería el de la luna polarizada, que es un servicio, en este caso sería una obligación de desempeño, o de repente el servicio de mantenimiento que se le da, porque cuando hay estas ventas le dan mantenimiento por 3 años gratis, son publicidades, son ofertas que hacen estas empresas. Entonces, esa obligación de desempeño de darle servicio de mantenimiento también tiene que considerarse. Y no necesariamente porque el vehículo no haya salido del local, no quiere decir que no se reconoce la venta. Si con un documento donde el comprador acepta que el vehículo se quede, con eso puedo reconocer la venta o transferencia de control. No, pero profesor, ¿pero qué pasa si el auto se quema? Ah, bueno, en ese caso entrará a funcionar la póliza de seguros y será otro camino, otra situación. Pero por esta situación y por este ejemplo, se debería reconocer como venta la venta de ese vehículo
efectuada con fecha 28 de diciembre y reconocerse en el año 2018. Ahora, ¿qué cosa considera esta IFRS 15? Nos dice, tú tienes que tener en cuenta primero los ingresos de contratos con clientes, ya sean seguros, dividendos, intereses, incrementos por mediciones de valor razonable y arrendamientos. Todos esos conceptos también tienen que tomarlos en cuenta. Y esto está dentro del marco conceptual de esta norma. Y la NEF 15 reúne una parte de estos conceptos considerados como ingresos dentro del marco conceptual. Y te dicen, distingue entre lo que es una venta propiamente dicha y lo que es un servicio adicional que tú puedas efectuar. Y hay previos a la NEF 15, mencionaba, si hablásemos de la venta de bienes y servicios, la NEF 18, la NEF 13, la 15 y la 11 quedan derogadas con esta nueva norma, y ahora dice, hay una guía de cómo se consolida todos estos conceptos dentro de la NEF 15. Cuando hay ventas a clientes, y cuando son ventas a no clientes, hay que considerar otras normas, como la NEF 16, la NEF 40, y sobre todo hay una guía de consolidación también. Este modelo, como mencionaba, está orientado al control, a la separación de bienes y servicios agrupados en un contrato y sobre todo a la medición del precio de la transacción. Hay 5 pasos, no voy a entrar a detalle, pero son 5 pasos que establece la norma para reconocer el ingreso. Y esto es lo nuevo, esto es una de las razones por la cual también el tema del devengo tributario cambia. Y más adelante va a haber un expositor que le va a hablar sobre el tema del planeamiento tributario. Y este tema de devengo tributario es fresquito, es nuevo. En realidad, con la norma anterior, desde el punto de vista tributario, antes se consideraba como ingreso para fines del impuesto a la renta, siempre se siga la norma contable. Se consideraba el devengo contable para fines del impuesto a la renta. Hoy ya no hay una separación para fines tributarios de cuándo se debería reconocer los ingresos. Ahora, este modelo de reconocimiento no efectúa la distinción entre venta de bienes y prestación de servicios y se aplica a un modelo único. Los bienes y servicios brindados se consideran activos cuyo control es transferido. Algunos servicios son activos consumidos inmediatamente por el cliente. La prestación se considera satisfecha cuando el control de los bienes y servicios subyacentes a la obligación son transferidos al cliente. Es el concepto fundamental que recoge esta NEF 15. Y control define como la capacidad de dirigir el uso y obtener sustancialmente beneficios remanentes del activo. Hay algo que siempre menciono cuando hablo de NIF o IFRS, es que nunca pierdan de vista un poco el hecho de que la sustancia económica siempre tiene que primar a la forma legal o al acuerdo contractual. Esta NIF identifica 5 pasos y te dice, sigue estos 5 pasos para que puedas hacer una adecuada separación y reconocimiento del ingreso. Identifica el contrato número 1, número 2, identifica las obligaciones de desempeño, el ejemplo que daba del servicio de mantenimiento. Número 3, determina el precio total acordado como retribución con el cliente. O sea, si yo vendo el vehículo por 50.000, en realidad la venta es por 50.000. La respuesta era no, porque de repente dentro de esos 50.000 está incluido el servicio de mantenimiento de 3 años. Se tiene que distribuir el precio total acordado entre las obligaciones de desempeño y por último, efectúa el reconocimiento del ingreso. Y las obligaciones de desempeño en atención de contratos con proveedores. Antes, por ejemplo, esto era tratado como un gasto por mantenimiento. ¿Es correcto? Y ahora te dicen, no, ya no lo vas a tratar así. Ahora, cuando en el momento en que tú haces el reconocimiento del ingreso, haces un split, porque forma parte del precio de venta el mantenimiento, en este caso el ejemplo que le daba, o el desarrollo de aplicativos, o garantías, o venta de versiones actualizadas. O sea, de repente estamos obligados, si somos una empresa que desarrolla software, a entregar versiones actualizadas a 0 costo. Bueno, en realidad no es que esté a 0 costo, sino ya está incluido en el precio de venta original. Y acá hay algunos criterios para saber identificar la obligación de desempeño. Ser capaz de ser diferenciado, número 1, y número 2, diferenciado dentro del contexto de un contrato. Si se tienen esos 2 criterios, la respuesta es, si es sí, hay una obligación de desempeño diferenciada, y si es no, una obligación de desempeño no diferenciada que se tiene que tratar como una combinación con otros bienes y servicios.
No deben limitarse estas obligaciones de desempeño solamente a bienes y servicios explícitamente establecidos en el contrato, y pueden existir algunas prestaciones implícitas originadas por costumbres del mercado, políticas públicas de la entidad, declaraciones específicas que generen expectativas, y de existir algunos conceptos bajo el alcance de otras normas deberán reconocerse conforme con la NIF respectiva, por ejemplo en el caso de arrendamiento. O sea, si existe algún servicio adicional del cual no pueda ser claramente distinguido que forma es una transacción separada, debe tratarse de acuerdo con la NIF 17 en este caso, o a partir del año 2019 de acuerdo con la NIF 16. Y luego dice, bueno, si hay una venta de terreno, por ejemplo, el cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo, o existe una obligación distinguible dentro del contexto del contrato. Esto es un ejemplo para saber si hay una o dos obligaciones de desempeño. En el primer caso, puede el terreno y el desarrollo inmobiliario ser vendidos individualmente, arrendados a terceros desarrollados por otra entidad. Vende la empresa por separado el terreno y el desarrollo inmobiliario. Esas son dos condiciones. Y la otra sería, en el caso de que sea distinguible la obligación, el terreno se vende antes, durante o después de la construcción. El efecto de las mejoras en el terreno, las habilitaciones urbanas, forman parte de la venta. La comparación del precio del conjunto con los precios individuales del terreno en construcción son similares. Si compro cinco terrenos a un grupo, me da un todo, pero ¿cómo hago la distribución? Y bueno, hay unos casos para evaluar. Ahora que ustedes, saliendo del salón, encuentren qué pasa con la entrega gratuita de equipos a clientes. En el caso de los laboratorios, por ejemplo, que entregan equipos en calidad de comodato. ¿Qué pasa con las bonificaciones? Por ejemplo, esa docena de 14 bienes, ¿no? O el producto gratuito entregado en combo, como viene el famoso 2x1, o con la entrega inicial gratuita para ganar exclusividad. En el caso de las empresas, por ejemplo, que venden cigarros, que se van a una discoteca, te dicen, oye, cómprame por las primeras 2 cajas, te las doy gratis, y las siguientes, bueno, las pagas al precio del mercado local. O de repente los servicios sin costo, como le daba el ejemplo del mantenimiento del auto, o una serie de bienes y servicios diferenciados tratados como una única obligación de desempeño, o bienes o servicios altamente dependientes o interrelacionados, o de repente obligaciones de desempeño múltiples, en el caso de las empresas de software. ¿Qué va a pasar con ese tratamiento de estas transacciones? ¿La van a ver de manera similar? ¿Van a tratarse tal y como vienen hoy en día las diferentes normas? De la 1 a la 41 y de la IFRS 1 hasta la IFRS 17. Ahora, otro paso importante también es cómo determinar el precio de la transacción. Para determinar el precio de la transacción, en realidad, nos dice la norma, ya no es los $50.000 que yo ponía como ejemplo inicial. Y a partir de ahí tú reconoces otras cosas. Lo que tienes que tomar en cuenta es, primero, al monto fijo pactado, dedúcele las menores expectativas iniciales de cobranza. Por ejemplo, si yo le vendo el auto a una empresa que queda en la zona norte se ha visto afectada por temas de fenómenos niños, pues tengo que ver las expectativas de cobranza inicial. Dedúcele alguna devolución que exista, si estoy de repente en una empresa de retail, o deduce al precio de venta algún descuento que sea usual en el negocio. O considera alguna penalidad si estoy en una empresa que vende televisores o artefactos. Si estoy obligado a pagar una penalidad. O algún premio que yo otorgue de repente a algún cliente. Dedúcele más o menos alguna situación contingente u otras variables. Oiga, ¿cómo puede ser esta situación contingente? Claro, si ustedes venden, ¿no es cierto? Y después para cobrar tienen que incurrir en gastos de asesoría legal, deducen el precio de venta. Porque tú ya sabes que por cada 100 soles solamente vas a recuperar 80. Entonces, no son obligaciones separadas, sino como ya sabes desde el inicio que vas a tener pérdidas o disminuciones de valor por estos conceptos, dedúcelos al momento de registrar el ingreso. A otras implicancias a la contraprestación variable, en este caso hay conceptos que antes se reconocían como gastos, las penalidades, y pasan a ser ahora un menor ingreso, como mencionaba. El cambio de la oportunidad y el reconocimiento de ciertos eventos, las penalidades, los rebates. Muchas empresas dicen, no, mejor lo reconozco como un gasto debajo de mi resultado de operación.
las diferencias de cambio en partidas facturadas con una porción de ingreso aún no reconocido para efectos contables. O sea, cómo se afecta, si se debe afectar la cuenta corporal o no. Y bueno, hacer la distribución del precio, como les decía, mirar los valores de mercado y hacer una distribución si es que viene un servicio, incluido. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay algunos indicadores para la medición del grado de avance. Si estamos mirando los inputs de la transacción, tenemos que mirar los costos incurridos, las horas hombre, horas máquina. Bajo el método de costos incurridos se requieren hacer ciertos ajustes, y aquí están las empresas constructoras, por material desperdiciado o no consumido, por ejemplo, material en cancha. Si se hace considerando los outputs de la transacción, hay que mirar valorizaciones, los hitos alcanzados, unidades entregadas. El método de unidades entregadas no resulta recomendable si existen grandes cantidades de obras en proceso, sobre todo cuando son empresas, por ejemplo, constructoras, que están desarrollando múltiples proyectos a la vez. Y este es el paso número 5. El ingreso se reconoce cuando el cliente obtiene control del activo prometido. Existen algunos indicadores de que el control ha sido transferido. Yo les mencionaba la titularidad, puede ser una. Antes solamente se miraba la titularidad o se miraba la entrega de la factura. Hay que mirar una obligación presente de pago. La posesión física es otra evidencia de control. Los riesgos y beneficios de la propiedad, que estaba en la anterior norma, y la aceptación del activo. Hay una excepción a los requerimientos separados para licencias de propiedad intelectual porque tiene un tratamiento específico. Y bueno, estos son los principales impactos que van a tener en los negocios esta norma. Vamos a mencionar solamente 4. Desde el punto de vista de contabilidad, las políticas contables van a cambiar. Si miro los sistemas, la forma en que se organiza la distribución del precio también debería cambiar. Si miro la parte de recursos humanos, hay que revisar los acuerdos de compensación y bonos, porque algunos están basados sobre el nivel de ventas y hoy en día va a cambiar. Si miramos negociación y comunicaciones, hay que ver los términos contractuales que se definen en los contratos. ¿Y cuáles serían los sectores más impactados por esta norma? Las telecomunicaciones, bienes raíces, empresas de software, licenciantes o farmacéuticas, empresas aeroespacial y defensa, y yo digo también, no lo puse acá, las empresas del sector construcción, porque ya hemos visto casos donde existen bastantes obligaciones de desempeño que no se incorporan en el contrato principal. Y ahora hablemos del tema de arrendamientos, que es la nueva norma. Esto es lo nuevo en IFRS y empieza a partir del 1 de enero del año 2019 y se va a tener que hacer seguro una aplicación retroactiva considerando el año 2018. Voy a resumir esta norma pensando en cómo se tratan los arrendamientos. Alguna vez el dueño de un grupo económico iba en su avión, estaba revisando los estados financieros preparados por su gerente financiero y el contador, leía los estados financieros y decía: oiga señor contador, ¿dónde están los aviones acá en este estado financiero? Y el gerente financiero preguntó del contador, y el contador también lo miraba: pero los aviones, no, los aviones no están. ¿Pero por qué no están? Si son mis aviones, yo los opero, tengo contratos a 15 o 30 o 25 años. Lo que pasa es que los aviones no son nuestros, son de Airbus o son de Boeing. No, pero si tengo un contrato, ¿cómo es esto? No, voy a hacer un reclamo. Bueno, la persona no era contable, era el dueño de la compañía. No entendía esos temas. Entonces, a partir de esta consulta, nace esta inquietud en el IASB y se ponen a revisar la norma y dicen que efectivamente esos aviones debieron haber estado registrados en la contabilidad. Debió haberse considerado el derecho de uso del activo por parte de los activos de la compañía y registrar en contrapartida el pasivo correspondiente. ¿Y qué pasivo? Bueno, el pasivo, obviamente original, proyectado, ¿no es cierto?, traído a valor presente para registrar el costo amortizado, y por el lado del activo se registraba el derecho de uso, y ese derecho de uso se iba amortizando en función al contrato original, que en este caso era de 15 años. O sea, se cambiaba el concepto de gasto por arrendamiento por un gasto por amortización. La mayoría de las empresas que arrendan activos se verán afectadas por esta norma. Conforme a la NIF 16, los arrendatarios presentarán los arrendamientos en el balance. Los cambios significativos en las métricas financieras claves debido al aumento de los activos y pasivos. Bueno, cuando hablo de este tema, siempre pongo el ejemplo de EBITDA, que va a mejorar, y muchos problemas de juicio se van a originar para saber qué tipo de activos considerar. Todos los arrendamientos, en el caso de la NIF 16, deben encontrarse dentro del balance. Para el caso del arrendatario,
Para el arrendador no hay impacto. Siempre se va a considerar fuera del balance los contratos que son de servicios propiamente dicho, y si hablamos de la 2017 no hay cambios, el arrendamiento financiero está dentro del balance y el operativo sigue fuera del balance. Este es un ejemplo de cómo describir qué debería ser el arrendador versus el arrendatario, el modelo de riesgo y beneficio y el modelo de derecho de uso. Se pasa de una norma a otra. Hoy en día lo que se va a registrar es el derecho de uso del activo, ¿no? Algunas personas me decían, oye, entonces va a ser un intangible, ¿cómo se va a tratar y cómo debería ser su aplicación en el tiempo? Para los arrendatarios, el acuerdo de arrendamiento para la exploración y uso de minerales, petróleo, gas natural o recursos no renovables similares no aplicaría. Arrendamientos de activos biológicos que se encuentren dentro del alcance de la ley 41 no aplicaría, solamente aplicaría para el arrendador. Y los acuerdos de concesión de servicios siempre se mantienen dentro del alcance de la CINIC 12 o IFRIC 12. La licencia de propiedad intelectual concedida por un arrendador dentro del alcance de NIF 15 aplica para el arrendador, tampoco para el arrendatario. Los derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que estén dentro del alcance de la NIF 38 no se consideran, y en el caso de arrendamientos de otros activos intangibles sería opcional y para el arrendador no aplica. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigencia? A partir del 1 de enero del año 2019. Este año todas las empresas van a tener que hacer una revelación en sus estados financieros de tipo cualitativo para que el usuario, el lector de los estados financieros, sepa cuál es el impacto. Bueno, la nueva definición del arrendamiento es un contrato que contiene un arrendamiento si transmite el derecho de controlar el uso de un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Este es un concepto básico, fundamental, que no se debe perder de vista a la hora de revisar la NIF 16. Y bueno, hay una matriz sobre cómo identificar un arrendamiento. Si finalmente existe un activo identificado, si el arrendamiento obtiene sustancialmente todos los beneficios económicos y si el arrendatario dirige el uso, entonces el contrato contiene un arrendamiento y tiene que hacerse la separación del derecho de uso. Si fuese no, obviamente no contiene un arrendamiento y sería tratado como un contrato. ¿Qué factores a considerar cuando hay, por ejemplo, derechos sustantivos? La evaluación se hace al inicio del arrendamiento, basado en hechos y circunstancias, en la fecha de la transacción, y la pregunta es si es probable que ocurra. De repente yo tengo un contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento no espero renovarlo más allá de un año, entonces muchas veces complica la situación y hay que aplicar juicio profesional. Lo que yo digo es que hay que preguntarle cuál es la intención de la gerencia de contratar ese tipo de activo. El derecho a obtener beneficios económicos de uso, hay un esquema de evaluación para considerar y definir si el contrato contiene un arrendamiento legal. Bueno, y en este esquema de evaluación nos dice quién toma las decisiones de cómo y con qué propósito para tomar las decisiones o derecho de protección, considerar qué, cuándo, dónde y cómo se produce. Desde el punto de vista del cliente, si es predeterminado o cómo impactaría desde el lado del proveedor. Este es un ejemplo de un arrendamiento de oficina, ¿no? Que se va a 3 años. Ese arrendamiento a 3 años que tiene un gasto incremental, imagínense 10% por año del valor original. Lo que se hace es, se estima los 3 años, ese monto se trae a valor presente, se registra el derecho de uso del activo, ¿no? Y se registra el pasivo correspondiente. Y en total se hace una especie de linealización, cosa que muchas empresas, por ejemplo, hoy en día no vienen efectuando. Un arrendatario celebra un contrato de 2 años con el proveedor para transportar carga desde China a Australia. El barco se especifica explícitamente en el contrato, el proveedor no tiene derecho de sustitución y la carga ocupará sustancialmente toda la capacidad del barco. La pregunta es, ¿hay un activo identificado en este ejemplo? La respuesta es sí. ¿Hay beneficios económicos en este ejemplo? Sí. Pero ¿existe el derecho a dirigir el uso del activo? No lo sé. Quizás de repente le faltan elementos de juicio adicionales en este ejemplo, pero son
una de las situaciones que se pueden presentar para saber si en determinado contrato existe el derecho de uso como resultado de un arrendamiento. Y hay algunos componentes de arrendamiento y no arrendamiento, ¿no? El paso 1, identificar el componente, si puede el cliente beneficiarse del uso del activo subyacente o el activo no es altamente dependiente. Si la respuesta es sí, hay componentes separados, y si no, hay componentes combinados del contrato. En el paso 2 ya viene la contabilización del componente. Y esto es un ejemplo de arrendamiento y servicio, ¿no? Si yo tengo de repente, en el mismo ejemplo anterior, tengo el arrendamiento de la oficina, pero como parte del arrendamiento viene incluido el servicio de mantenimiento, o sea, gratis, entonces tengo que hacer una incorporación y ver cómo hago la separación. Si el arrendamiento fuese por $1000 por año y yo lo llevo a 3 años, en realidad el precio real no son 1000 o 3000, sino sería eso menos el valor del servicio de mantenimiento gratuito que viene incorporado por parte del contrato. Y bueno, desde la contabilidad del arrendatario, ya les dije, se afecta el activo, se afecta el pasivo. Perdón, aquí hay, por ejemplo, si miramos el estado de resultados integrales, se va a afectar el gasto por concepto de amortización, van a haber intereses, y todo esto va a ser parte del costo total del arrendamiento. Si miramos el estado de flujo de efectivo, tenemos que ver cómo se van a presentar los intereses como parte de la operación o como parte de financiamiento, y si hay algún pago del principal efectuado del año. Desde el punto de vista del balance, se tiene que mirarse el activo como derecho de uso y el pasivo como una obligación de pago por los arrendamientos. Y aquí estarían los 3 estados financieros, digamos, impactados por esta situación. Hay algunas exenciones al reconocimiento, y 2, los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de bajo valor. ¿Qué quiere decir? Profesor, o sea, todos los arrendamientos voy a tener que registrarlos dentro del balance. No. Si hay alguno que su valor fuese menor o igual a $5000, por ejemplo, se trata activo por activo. O si de repente existe un arrendamiento de corto plazo que es menor a 12 meses y sin opción de compra, se tiene que escoger una política contable, si lo voy a registrar en el balance o no lo voy a registrar. Y estas excepciones no son disponibles para los arrendadores. Y tenemos acá cómo se va a reconocer el activo por derecho de uso. Tienen el pasivo por arrendamiento, los costos directos iniciales, los pagos anticipados del arrendamiento, costos de desmantelamiento si hubiese, y la reestructuración. Y a esto se le resta cualquier incentivo que pueda darse. De esa manera se determina el valor del activo. Y si hablásemos del pasivo, siguiente, tenemos el costo amortizado usando el método de interés efectivo. El activo se amortiza de acuerdo con la ley 16, el periodo de amortización es el más corto entre el plazo de arrendamiento y la vida útil, conforme se venía efectuando en la ley 16. ¿Es correcto? Como cuando se trataban las mejoras en locales arrendados. Y se tienen que efectuar pruebas de deterioro conforme a la ley 36. Y después hay un modelo de revaluación que se sigue establecido en la ley 16, costo o valor de mercado, el valor de tasación, y el modelo de valor razonable según la ley 40 para lo que es propiedad de inversión. Para la contabilidad de arrendador no hay efecto. Y para terminar con toda la parte nueva de las IFRS, los instrumentos financieros. En el caso de los instrumentos financieros, en esencia es lo siguiente: antes existía la NIC 39, ahora está la NIC 9. ¿Qué es lo que cambia sustancialmente? Cambia el concepto de pérdida esperada. Ahora se debe incluir como parte de la evaluación de los instrumentos financieros la pérdida esperada, o sea, la pérdida que yo podría incurrir como resultado de no cobrar cierta cartera. Por ejemplo, si hablamos de una empresa agrícola y tenemos el tema del fenómeno del niño, y yo sé que esto va a venir, entonces tengo que incorporar como uno de los criterios para mis cuentas de cobranza dudosa. Antes existía el concepto, de acuerdo con la NIC 39, el concepto de pérdida incurrida. Ahora no, van a tener que incorporarse factores adicionales, en algunos casos modelos econométricos, para poder hacer este proceso. Algunos criterios, modelo de negocio usado por la entidad para gestionar sus activos financieros van a tener que considerarse si yo estoy considerando un instrumento financiero para especular o de repente estoy considerándolo para obtener rentabilidad pura tal y como se establece
decía en el contrato inicial. ¿Cómo se reporta y evalúa la gestión de la gerencia? La forma de compensación de la gerencia, que son cosas que se van a considerar dentro del modelo, y la frecuencia histórica proyectada, venta de títulos, oportunidad, etc. Hay algunos tipos de modelos de negocio mantenidos para obtener flujos contractuales, mantenidos para obtener flujos contractuales pactados y para la venta posterior, o de repente algún otro modelo de negocio que no cumple los criterios anteriormente mencionados. Este es un ejemplo de un instrumento de deuda, ¿no? Donde dice, si es un flujo de efectivo contractual, yo lo voy a tratar, si es no, o sea, si solamente se va a mirar el pago de principal interés y la respuesta es no, yo lo llevo a valor razonable con cambios en el estado de resultado o profit and loss, fair value, a través de ganancias y pérdidas. Si la respuesta es sí al primer concepto, entonces me voy a la parte azul donde dice costo amortizado, lo registro de esa forma, y se lleva el valor razonable a través de las cuentas patrimoniales u otros resultados integrales. Este es un ejemplo de un instrumento patrimonial mantenido para negociación. Si la respuesta es sí, acuérdense que todo lo que es para negociar o especular se lleva a valor razonable a través del estado de resultados, y si la respuesta es no, se lleva a valor razonable vía otros resultados integrales. Y acá lo que les mencionaba, ¿qué es lo que trae la NIF 9? Un componente de reajuste de precio, un componente de cuentas por cobrar, y en este caso no se separa el derivado implícito si existiese, y se mide como un todo a valor razonable. Antes, de acuerdo con la NIF 39, existía ese proceso de separación. Y bueno, el deterioro de instrumentos financieros, ahora se considera el concepto de pérdida esperada. En el modelo anterior se consideraba el concepto de pérdida incurrida. Ahora con este modelo va a tener que considerarse unos buckets en función al sector de negocio donde se encuentra la compañía. Y el caso de la contabilidad de cobertura, la NIF 9 busca alinear más estrechamente estos instrumentos de cobertura, y lo que dice es, no te preocupes, al final, si antes tenías que hacer la documentación de esa relación de eficacia, ahora ya no tienes esa obligación de documentar tan detallado. O sea, lo importante es que la intención exista de que la cobertura o el instrumento suscrito en realidad es para cobertura de una pérdida futura. Con esos elementos de juicio son suficientes para considerar el tema de la efectividad. No hay terminación voluntaria de calificación, la contabilidad dispone de un rango más amplio de estrategias de cobertura. Yo siempre mencionaba, cuando conversen con la gerencia, nunca digan si es de especulación o es de cobertura, porque el tema de contabilidad de coberturas es una opción que tiene la gerencia para poder registrar ciertos instrumentos financieros y no afectar su estado de resultados. Y el ajuste o variación siempre se lleva por patrimonio. Es una opción, pero no todos tienen la posibilidad de poder utilizar esa opción, porque había que cumplir ciertos requisitos de acuerdo con la NIF 39, y con esta nueva norma se vienen ya reduciendo todos esos requisitos. Y bueno, entonces, habiendo mencionado este tema de las normas actuales, lo que viene el día de hoy y la importancia dentro de la gestión empresarial de las NIF, la pregunta era, ¿cómo se da el proceso contable actual? Bajo las NIF, la información mostrada en los estados financieros no necesariamente es un reflejo de los libros contables. Por ejemplo, los casos en los cuales los estados financieros no coinciden con el registro contable es el caso de la moneda funcional. Ustedes pueden tener su contabilidad en soles, sin embargo la moneda funcional de la compañía es el dólar. Por ejemplo, los estados financieros consolidados de una matriz subsidiarias son más relevantes que los estados financieros individuales de acuerdo con la NIF 10. Cuando uno mira o lee NIF, lo que tiene que pensar es que estas normas están pensadas desde el punto de vista de un consolidado, no desde el punto de vista del estado financiero separado. Y esto lo pueden confirmar los auditores externos, ya que valida lo que se muestra en el estado financiero con los libros contables. Y bueno, algunas claves de éxito y desafíos que existen dentro de las normas y dentro de la profesión. La actualización, lo único constante en este mundo es el cambio. Número 2, nosotros tenemos que cambiar esa cultura pop peruana para poder registrar activos. Por ejemplo, existe el sesgo tributario para registrar, o existe mucha formalidad, por ejemplo, para poder registrar determinada transacción. Tiene que existir un alto conocimiento del mercado. Tenemos que eliminar esa divergencia
o divergencias entre principios locales y las normas internacionales de información financiera. Hoy en día todavía no se ha eliminado al 100% los principios peruanos. Recogían principalmente depreciación de acuerdo con reglas tributarias, para poner un ejemplo. O de repente revaluaciones que se efectuaban, pero no se efectuaban con regularidad. El conocimiento técnico ya no es suficiente, hay que considerar otros skills dentro de la formación de un contador. Hay que revisar la currícula de la profesión también para incorporar nuevas demandas de los mercados hacia el futuro. Hay que priorizar la investigación. En consultas sobre normas internacionales de información financiera, no intenten descubrir la pólvora, porque ya situaciones similares se pueden haber dado en otros países. Y finalmente, la contabilidad o un contrato no puede cambiar la esencia económica de una transacción, que es uno de los principios fundamentales que utilizan los contadores para hacer evaluaciones o registro de transacciones en general. Quisiera terminar con unas palabras de Víctor Hugo. Él decía: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, y para los valientes es la oportunidad. Y la oportunidad de cambiar el país con eventos como este, y la oportunidad de cambiar nuestra profesión investigando un poco más y haciendo que las cosas pasen. Decía uno de mis anteriores mentores: existen tres tipos de personas en este mundo. Las personas que no se dan cuenta de lo que está pasando. El grupo 2, las personas que dejan que las cosas pasen. Y el grupo número 3, que hacen que las cosas pasen. La pregunta es: ¿dónde nos queremos ubicar nosotros? Muchas gracias.